Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos ya por aquí listos, listas. Vamos a, como siempre, a permitir unos minutitos a que se unan más seres a esta transmisión. Hola, Mari Carmen González. Buenas noches. Hola, Patti. Buenas noches. Buenas noches a todos. Y, pues aquí estamos ya. Estoy muy, muy
muy emocionada. Hola Mirtala, muy emocionada este día porque pues vamos a platicar un poquito de estos 21 días que vienen. Georgina, buenas noches. José Antonio, Larisa, qué gusto tenerlos a todos por aquí. Eh, pues sí, vamos a platicar de esta de travesía de la compasión que vamos a empezar pues a llevar a cabo ahora, ¿no? Edna Fra, saludos. Mm, bueno, les voy contando un poquito mientras se unen más seres por aquí. Les cuento un poquito eh, de mi propia trayectoria en cuanto a este proceso de, eh, de las energías del mes de diciembre. Eh, Sabemos que son energías muy potentes. Ahora que ya el vocabulario de energía está de moda y que ya todo el mundo habla de la energía y el portal y que se abre y que vibra y que si vibras en alto, en bajo, ya es un vocabulario cotidiano, ¿no? A veces no tenemos ni idea a qué se refiere, pero ya estamos ahí hablándolo, ¿no? Entonces, pues diciembre siempre ha sido un mes muy importante eh, en este flujo de energía, eh, sobre todo de energía de semilla, de sembrar. Eh, es un tiempo para el hemisferio norte, es un tiempo de ir hacia adentro, de cerrar ciclos, ¿no? Eh, de ya para este momento ya se hicieron las cosechas, ya la tierra ya quedó sin nada, ¿no? Porque ya se cosechó todo lo que en la primavera, antes de la primavera se empezó a sembrar, ¿no? Y termina en estas octubre, noviembre, ya está la tierra quedándose como muy sin nada. Y diciembre es como esta etapa de irse a dormir para luego en primavera, en marzo, empezar otra vez este eh, blossoming, ¿no? Eh, pero el hecho de que nos metamos no quiere decir que no esté pasando nada, está pasando mucho, pero está pasando aquí adentro, está pasando adentro de la tierra, ¿no? No sé si hayan visto imágenes en la tele. Buenas noches, Blanquis, como siempre por aquí, saludos. Isabel Cortés, aquí andamos, muchas gracias. No sé si han visto imágenes en la tele, seguramente, ¿no? En National Geographic y esas cosas, ¿no? En donde en el invierno, pues está todo congelado en los países más nórdicos, ¿no? Digo, a mí digamos que en vivo no me ha tocado tanto verlo, porque pues, vivimos en México, pero lo he visto en la tele, en las películas, ¿no? Está todo blanco, 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 blanco. Pareciera que no sucede nada. Los árboles están totalmente congelados, con puras ramas, no hay hojas, no hay flores. Hola Pau, buenas noches. Eh, pero de pronto, cuando ya empieza a salir el solecito, ya está más calientito pues ya febrero, finales de febrero, principios de marzo, que ya se empieza el deshielo, que empieza esta nieve a derretirse, inmediatamente empezamos a ver estas pequeñas ramitas, hojitas verdes y a veces ya hasta florecitas
de la nada, ¿no? Después de haber tenido un paisaje que pareciera como muerto, ¿no? Como congelado, y de pronto surge la vida de una manera impresionante. Entonces, sí suceden cosas, sí están pasando cosas en esos momentos, ¿no? O sea, estamos adentro de nosotros, listos, preparando todo el espacio interior para, para nuestro despertar, para este, eh, ay, se me fue la palabra en español, del blossoming, ¿no? De sacar la flor, de estar en todo el esplendor, ¿no? Buenas noches, Enedina. Y en la religión católica en la que yo crecí y siendo siempre desde muy pequeñita, ya lo he platicado en diversas ocasiones, florecer, exactamente. Gracias, Mirtala, yo sabía que tú me ibas a salvar. Este florecer. Eh, ya les he contado, ¿no? Que desde muy pequeña yo andaba buscando esta conexión con Dios, siempre le he sentido algo en mi interior muy fuerte, muy, muy fuerte. Hola Luz, buenas noches. Y pues para mí, yendo a una escuela católica, obviamente, muy inmersa en toda la idea de la Navidad, pero profunda. O sea, a mí no me llamaba la atención lo cotidiano o vamos a decir, lo mundano de la Navidad, que la Navidad tiene mucho de mundano, muchísimo, toda la parte comercial, toda la parte eh, de, los, de los regalos, de la comida, toda esa parte comercial muy mundana, ¿no? Eso nunca me gustó, nunca me hizo sentir nada, ¿no? Era lo que a mí me llenaba mucho, era toda la parte de los rituales, de la significación, de todo lo que quería decir. Y entonces, bueno, yo estaba muy ávida de esa información y de entender qué había atrás de la simbología del árbol, del pino, del triángulo, del supuesto nacimiento de Jesús, ¿no? Que sabemos que ni siquiera nació en esa época, ¿no? Eh, pero la significancia, el significado profundo de recibir a esto en tu corazón, ¿no? De saber que era algo que venía dentro de ti, no afuera. Y dentro de ese ritual católico o cristiano se usa, sabemos, la corona de Adviento, ¿no? Que, bueno, tiene estas, ya ni me acuerdo, creo que son 4 velas moradas y luego al centro una rosa, ya no me acuerdo. El caso es que son los 21 días de Adviento, del 1 de diciembre al 21 de diciembre, ¿no? Que es precisamente la preparación para estar listos para el 21 de diciembre, no para el 24, para el 21, porque el 21 es el solsticio de invierno, equiparable al solsticio de verano, ¿no? El solsticio de invierno significa ese momento en donde los días más cortos, es el día más corto del año y la noche más larga, ¿no?
Entonces, es un momento muy importante que tiene que ver con el sol, con nuestra relación con el sol y cómo nace el sol. El 21 de diciembre nace el sol. Eh, gracias, Katia. Bienvenida. El 21 de diciembre nace el sol. Eso es lo que estamos esperando. Ese es el adviento, el advenimiento. Estamos esperando que llegue y estamos preparando nuestro corazón para recibir esa luz, ¿no? Porque venimos oscureciéndonos. Y es tan metafórico a todos niveles posibles. Y, y bueno, era algo que yo disfrutaba mucho, que lo hacía de mil maneras posibles en mi casa, ¿no? Después inventaron el famoso arbolito, bueno, no inventaron, ya existía, pero en fin, llegó a México, porque en México no se usaba tanto, el famoso arbolito de Adviento con las 21 ventanitas y ibas abriendo cada ventanita y cada ventanita tenía algo, ¿no? Este, y chocolates, ¿no? Figuritas, cualquier cosa. Y bueno, me compré uno así de madera muy bonito, pero como me gustaba mucho profundizar, pues no me quedaba con la figurín que traía, sino que me inventaba historias, buscaba en internet, que ya después cuando internet empezó, que estaba yo muy metida en ello. Y me acuerdo que hice unos pergaminos con una historia muy bonita de todo este proceso del Adviento. Y entonces cada día abríamos la ventanita, sacábamos el figurín, lo colgábamos en el árbol y leíamos la historia, ¿no? ¿Qué quiero transmitirles con esto? Que soy una apasionada de esto, que me encanta profundizar, me encanta tocar el corazón mío y de los demás, me encanta mover estas energías, hacer uso de ellas, apropiárnoslas, ¿no? No dejarlas tiradas y dejar que se desperdicien, sino tomarlas, ¿no? Eh, y bueno, en algún momento me volví, dicen por ahí que me volví Grinch, eh, porque no me gusta la Navidad en el sentido comercial, mundano. Eh, no me gusta esta parte de no profundizar, de no hacer una reflexión, un algo, ¿no? Que dé profundidad. Y entonces, como es tan difícil, es cansado, es complicado jalar a la gente a que haga estas cosas, ¿no? No nos gusta en general allá afuera, no sé, no nos gusta meternos en esos enredos y entonces mejor nos quedamos con la cena común y corriente y con los regalos que, en fin, eh, no está mal, pero no, a mí personalmente no me encanta. Me gusta mucho más esto. Y bueno, este año ha sido un año difícil para todos. En mi caso particular ha sido complicado. Estos últimos meses han sido difíciles. Eh, este, eh, está todavía ahí una, pues una muerte, ¿no? La muerte de mi hermano, que finalmente lo que hace es que eh, se quedan energías que hay que reacomodar y es un proceso complejo. El proceso del duelo siempre es complejo, siempre en toda situación y momento. A pesar de que yo ya sabía que mi hermano tenía que partir, y yo lo sabía desde hace mucho tiempo, de todas maneras ya el hecho per se de que alguien de tu círculo cercano
salga de la vida, de esta que conocemos, de esta encarnación, genera un hueco energético que hace que haya un movimiento muy intenso de energías, ¿no? Mientras que se acomodan las cosas. Entonces, la verdad es que yo no tenía ya ganas de hacer absolutamente nada para fin de año. Me sentía totalmente rebasada, eh, pero pues siempre llega este, no sé, lo voy a poner así, ¿no? Como el tic, 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 hey, yuhu, ¿no? Esta voz que me llena, ¿no? Que viene y me dice, ándele, ¿no? Tienes que hacerlo. Ahora es el momento. Por, por precisamente, es importante. Hoy, aquí y ahora, es importante que se haga este trabajo, ¿no? Y además, pues me decían, ¿no? O sea, tú tienes toda la herramienta para ponerlo ahí al servicio de los demás y no te lo puedes quedar, ¿no? Lo tienes que poner ahí. Y entonces, bueno, pues acepté hacerlo, empecé a prepararlo eh, y mm, mm, ha sido muy bueno para mí porque me ha dado como un soporte a este proceso que estoy viviendo. Eh, me hace que me enfoque y además pues la convocatoria tuvo frutos, ¿no? Ahorita que estaba revisando el grupo que ya está formado y ya me dirán si hay alguien por aquí que quiera, que todavía no está en el grupo y que quiera unirse, me dice. Ya somos 30 personas en el grupo y lo cual me hace súper feliz de saber que sí, que esto se tiene que hacer, ¿no? Que es importante, que es un proceso que todos necesitamos, todos estamos necesitando y que pues la idea es que sea un movimiento que crezca y que crezca y que crezca y que lo hagamos cada vez más grande. Bueno, ¿de qué va a tratar? Eh, Van a ser entonces 21 días, empezando a partir de mañana, para terminar el 21 de diciembre. Y déjenme ver mi acordeón. Eh, Cada día será algo diferente, ¿no? Va a haber audios, he estado grabando algunos audios, texto para leer, obviamente va a haber tareas diarias de diferentes índoles, ¿no? Eh, y así como se los decía en el texto que estuve mandando, que vamos a dividirlo en tres secciones. Los primeros 7 días serán dedicados a la mente, a la observación de nuestra mente. Los siguientes 7 días estarán dedicados a la observación de nuestras emociones y los últimos 7 días estarán dedicados a nuestro cuerpo físico. Este proceso de estas 7 tiene que ver con algo que se llama el arte de la contemplación, de un autor que se llama Richard Roth, que él escribe este maravilloso libro que se llama Las claves genéticas, que aquí me hablan acerca del ADN. Vamos a tocar algo de este libro, una parte medular de este libro la vamos a tocar en una de las sesiones de estos 21 días. Y hay un código genético en ti, en todos,
todos tenemos un código genético específico y que estamos en ese momento de darnos cuenta que ese código está en nosotros y que tenemos que activarlo, ¿no? Prender la llave, activarlo. Y esto se hace a través del arte de la contemplación, que Richard Roth habla mucho de que su libro más importante, imagínense, o sea, este es un librazazazazo, ¿no? Quienes ya lo conocen y ya lo hemos estado viendo en las clases, saben que es un super libro. Bueno, pues con todo, dice Richard Roth que su mejor libro es el del arte de la contemplación, que es un libro pequeñito, no lo tengo en físico, lo tengo en libro electrónico. Ay, discúlpenme un momento, voy a tomar un caramelito. Porque habla exactamente de cuál es el proceso para entender mis claves genéticas y mis procesos internos. Y entonces, bueno, por eso lo quise sumar a las herramientas que vamos a ir poniendo en estos días de reflexión, de travesía hacia la compasión. Ahora, otra de las herramientas que va a estar ahí muy presente será este libro que se llama El Código Sofía. Solo lo hay en inglés, no lo han traducido al español, de esta mujer, Kaya Ra. Una de las lecciones, la tercera, que acabo de grabar, nos va a hablar mucho del Código Sofía y nos va a explicar cómo tanto Kuan Yin como la Madre María están inmersas en este Código Sofía. Este Código Sofía es como una especie de rompecabezas con piezas. En realidad son 8 piezas que se van a juntar para crear este Código Sofía que es un código, también como una llave, que abre la puerta de mi código genético para convertirme en una maestra ascendida. Si tú estás aquí, si esto te llama la atención, si estás escuchándolo, ya te inscribiste, ya estás en el grupo o estás por inscribirte, quiere decir que te estás convirtiendo en un maestro o una maestra ascendida. Ya no hay vuelta para atrás, ¿eh? Te tengo que decir que ya no hay vuelta para atrás. Es un hecho. Aunque no lo creas y aunque no lo sientas y aunque digas, ay, por supuesto que no. Claro que sí, ¿no? Porque tu alma así lo ha solicitado, porque tu alma así lo viene haciendo ya desde bastantes encarnaciones atrás, ha ido preparándose para esto. Y tenemos entonces en este código 8 maestras que están ahí para enseñarnos el camino porque ellas ya lo transitaron antes que tú. No son mejor que tú, simplemente lo transitaron antes que tú y te van a decir cómo transitarlo, qué hay que hacer para poder llegar a accesar el código Sofía, que es el código de la divinidad en completud. Les voy a platicar aquí de quiénes son estas
estas mujeres maravillosas que van a estar acompañándonos y que aunque me voy a referir durante la travesía solo a María y a Kuan Yin, las demás estarán presentes y estarán ahí conteniendo el proceso, acompañándonos, llevándonos de la mano, eh, porque todas ellas tienen una energía especial eh, que se tendrá que ir también sacando a la luz y, y cada una de nosotras la va a tener que ir vibrando en su interior. Algunas vibramos más con una o con otra, pero a final de cuentas todas tienen un aporte y todas quieren ser tus maestras tutoras. Se las voy a presentar porque ahorita al final de la transmisión, antes de cerrar, vamos a hacer una pequeña meditación y ellas van a estar presentes. Así es que para que las vayas ubicando en tu mente y las vayamos colocando en su lugar perfecto. Entonces tenemos a la mujer búfalo blanco. Esta es una mujer indígena de los pueblos indígenas de Estados Unidos. Hasta donde yo sé es más de la parte centro y oeste, no sé, Arizona, Utah, Oregon, California y tal vez más lugares no conozco tan a profundidad, eh, de los indígenas Hopis, ¿no? Esta mujer, ella está colocada en el norte, ¿no? Porque eh, usaremos mucho el concepto de un altar, ¿no? Como este que tengo acá atrás de mí. Un altar siempre está conformado por las 4 direcciones magnéticas, ¿no? Norte, sur, este, oeste, y con los 4 elementos, viento, tierra, fuego, agua. Y bueno, en cada lugar está representado algún ser o alguna energía, ¿no? Eh, que bueno, iremos viendo. Ya quienes han trabajado conmigo ya se la saben, los que no lo iremos aprendiendo en el camino. Entonces, esta mujer, búfalo el blanco, está en el norte, en la dirección norte, y para mí esa dirección es el viento, ¿no? Ahí tenemos el viento. ¿Okay? Después tenemos a Isis, que pues se conoce en Egipto, ¿no? Es muy, muy, muy ubicada en Egipto, pero no por eso quiere decir que es lejana a nosotras. Isis fue maestra de María y de María Magdalena, así es que las dos tienen toda la energía de Isis. Si se fijan, tiene en su mano una llave de Ankh, como la que traigo yo colgada aquí, porque hicimos también ya la iniciación de Isis. He estado haciendo retiros para hacer las activaciones y los voy a seguir haciendo todo el tiempo para que todo mundo estemos activados. Ella, Isis, estará en el noreste, ¿no? O sea, el norte está aquí, noreste aquí como a la mitad del camino. Y en el este, que es el fuego, vamos a tener a Hathor. Si se fijan, Hathor es muy parecida a Isis, tienen más o menos la misma estructura, también tiene por ahí la llave de Ankh, no se la veo claramente dónde la tiene, pero en fin, esta es Hathor, tiene en la parte de arriba unos especie de cuernos con un sol. Hathor es maestra de Isis. Y esta también se representa como un águila, con las alas de un águila.
La escuela de Hathor es la escuela de Isis. Y ella está entonces en el este con fuego. Y después tenemos en el sureste a Tara Verde, que es esta diosa. Ella vivió todas sus encarnaciones en el planeta Sirio, que es un planeta hermano de la Tierra. Eh, tienen una vida muy similar o tuvieron una vida muy similar a la de nosotros. También estaba encarnada, también sufrieron mucho de lo que nosotros estamos sufriendo ahora en el planeta. Así es que Tara Verde es una maestraza porque sabe perfecto el proceso por el cual estamos atravesando a nivel planetario. De ella vamos a tomar un mantra muy poderoso que tiene que ver con los miedos, con enfrentar nuestros miedos. ¿Okay? Y después tenemos a Virgen María, ¿no? A Madre María, que tanto la conocemos muy bien, la amamos profundamente. Ella está en el sur. Como ya dije, ella fue alumna brillante de Hathor y de Isis. Y bueno, tuvo que prepararse de una manera intensiva durante 7 encarnaciones muy difíciles para poder convertirse en la madre de Jesucristo, para poder preparar su vientre para recibir a Jesús, que es una energía altísima y que para poder bajar su nivel energético y encarnarse, pues tuvo que haber todo un proceso de una tecnología muy importante que María se tuvo que estar preparando por 7 encarnaciones. Y bueno, más las que ya traía de antes en las que vivió, pues lo mismo que tú y que yo, ¿no? Y ella nos lo quiere enseñar en estas, ella va a estar muy presente con nosotros, obviamente. Porque además, pues su día, digamos que es el 12 de diciembre, eh, esta energía que para nosotros es la de Guadalupe, pero a final de cuentas pues es la misma Virgen, va a estar presente. Y luego en el suroeste tenemos a María Magdalena, que pues fue la consorte de Jesucristo, la llama gemela, tenían que venir juntos, no había forma de que solo uno de ellos entrara, tenían que entrar los dos al mismo tiempo. Y los dos se apoyaron mucho. Magdalena también tuvo que ir a la escuela de Isis y de Hathor para poder sostener a Jesucristo en su misión. En realidad era la misión de los dos juntos. Y es la madre de Sara, la hija de Jesucristo. ¿Okay? Luego tenemos en el oeste a Kuan Yin. Bueno, se me olvidó decir que en el sur está la tierra, representada la tierra. En el oeste está Kuan Yin y está el agua. Kuan Yin es una mujer que vivió en el oriente con una experiencia de vida, en una sola vida, bueno, ya traía encarnaciones de diversas índoles, pero en su última encarnación, ella solicitó tener una encarnación muy compleja para poder volverse maestra ascendida como así, rápido. Le fue concedido, pero fue una encarnación muy difícil, muy, muy difícil. Ya la escucharemos su historia y entenderemos por qué hoy por hoy ella es la maestra de la compasión. Ella será nuestra gran tutora en este camino. Y tiene algunas meditaciones muy profundas, muy sanadoras. Y bueno, pues ella estará ya
contaremos más de ella. Y finalmente, en el noroeste, están estos maravillosos, bueno, aquí solo se ve uno, en realidad son dos dragones blancos del código Sofía. Y ellos, bueno, son seres de una energía altísima y que han sido custodios del planeta por muchísimos siglos, muchos, más que siglos, eones, ¿no? Han estado siempre muy presentes en la Tierra. Hay dragones oscuros y hay dragones de luz. Estos son de luz, son dragones blancos y ellos también estarán sosteniendo la energía de este proceso. Bueno, habiéndoles presentado a estos seres que van a estar con nosotros, bueno, yo cuestiones un poco más puntuales. Yo dije que iba a abrir 2 grupos en WhatsApp y en Telegram. La verdad es que solo abrí el de WhatsApp porque no hay nadie de Telegram que me haya solicitado unirse, así es que nos quedamos con el grupo de WhatsApp. La lección del día o la reflexión o como quieras llamarle, la voy a estar mandando el día anterior en la noche para que en la mañana tú ya la tengas ahí en tu bandeja y la puedas leer, ver, oír a la hora que tú quieras, ¿no? Pensemos que la mañana es la mejor hora, pero pues bueno, sabemos que no siempre se puede. Pero por eso la quiero mandar desde la noche. Así es que, pues, mira, pon en silencio tu, tu chat de travesía para que si yo la mando a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, a las 12 de la noche, no sé a qué hora te la voy a mandar, pues no te haga ruido y ya en la mañana cuando tú despiertes ya está ahí lista, ¿ok? Para que podamos ir al paso todos. El grupo de WhatsApp va a estar solo para publicaciones mías, de tal manera que no nos perdamos la liga de lo que se va mandando. Pero cualquier duda, me puedes contactar a mi chat personal totalmente cuando quieras, con las dudas que quieras, como quieras. ¿Ok? De todas maneras, vamos a hacer un Zoom el 7 de diciembre a las 6 de la tarde para dudas de esa primera semana. Después vamos a hacer un Zoom el 14 de diciembre a las 6 de la tarde para las dudas de la segunda semana. Y finalmente haremos, bueno, la reunión presencial para los que quieran y los que quieran en Zoom el miércoles 21. Todavía no tengo el horario definido, todavía no sé si la reunión la voy a hacer en la mañana o en la tarde. Probablemente la haga después de comer, pero no sé, eso todavía está por definirse. En fin, esa será la última sesión en donde se harán las preguntas de la última parte y la integración de todo el proceso. Cerraremos con algún ejercicio pues más de grupo, obviamente, y de meditativo. Entonces, bueno, si no puedes estar presencial, no importa, de todas maneras ahí vamos a estar. Y si sí, pues padrísimo. Ahí nos veremos. ¿Qué más? Bueno, te estoy pidiendo que prepares una alcancía muy bonita, ¿no? Yo me robé uno de los botes que hace mi hija Carla, que le quedó increíble, me fascinó, es como un poco como los dragones. Y bueno, yo voy a usar esta latita para ir poniendo mis 21 pesos diarios. Y esto
es, o sea, a la hora que termines de hacer tu proceso del día, lo que sea que haya tocado, tomas tu dinero y lo pones. Eso es un acto psicomágico. ¿Qué quiere decir eso? Que como estoy haciendo algo con mi cuerpo, significando que hice mi lección. Eso, el universo va tomando nota, ¿no? Es como ir pasando lista de asistencia, ¿no? Y entonces es palomita, 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 para que, para que el cuerpo vaya despertando, para que todo tu código genético, todas tus células vayan despertando y digan, hey, yes, sí, lo hicimos, ¿no? Porque se necesita todo tu cuerpo para que vayas a tu monedero, tomes las monedas con tus manos, las metas a la alcancía, en tu botecito bonito, ¿no? Y ya quedamos que al final del proceso, eh, este, este dinero se va al fondo de Maramat para que podamos pues seguir diseñando y programando estos procesos para que podamos seguir armando los retiros y bueno, tantas cosas que vienen por delante. ¿Qué más? No sé. También algo interesante va a ser que cada día les voy a mandar una pieza de rompecabezas. Vieron que he estado mandando la imagen de tanto de María con Kuan Yin. Eso es lo armamos como un rompecabezas y entonces cada día es una pieza del rompecabezas. Y entonces yo te voy a ir mandando todos los días tu pieza de rompecabezas como foto y vas a ir armando tu rompecabezas vamos a decir digital. Está complejo hacerlo así, ¿no? Al final eh, estamos viendo de imprimir el rompecabezas para que lo tengas en físico. Eh, para los que están fuera, no sé, pues encontraremos alguna manera de hacérselos llegar. Pero bueno, es una idea muy bonita porque es justamente ir tomando las diferentes piezas de este rompecabezas. Okay. Bueno, antes de entrar a la meditación, como último punto, pero el más importante, es decir que el objetivo de esta travesía es volvernos compasivos, ¿no? Y es bueno, pero ¿qué es eso? ¿Qué es la compasión? Bueno, precisamente durante los 21 días vas a ir integrando en ti la compasión. Entonces, no es un concepto teórico, no es algo que podamos definir. Claro, podemos ir a la diccionario de la Real Academia y ver qué quiere decir la compasión y bla, 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 pero no tiene sentido si no lo vivimos. ¿Ok? Entonces, no lo quiero definir, quiero que lo vayas viviendo a cada paso y que solito se vaya desenvolviendo el misterio de la compasión. Un elemento importante va a ser que vamos a trabajar con todas nuestras sombras, nuestros miedos, nuestras sombras, nuestras vulnerabilidades van a ser los protagonistas de estos días. Les vamos a dar permiso de salir a la luz, sin castigarlos, sin enjuiciarlos, sin quererlos esconder, sin que nos den vergüenza, porque de eso se trata la compasión, de poner todo eso ahí afuera y poderlo tomar y abrazar y apapachar y cuidar, nutrir, aunque parezca un poco descabellado, ¿no? Porque siempre nos han dicho que eso hay que hacerlo, que siendo un buen hijo de Dios hay que ser lindo y bueno y portarse bien y hacer las cosas muy, muy lindas. Y no, no.
no funciona así. Y Kuan Yin es una maestraza en eso. Ya van a ver cómo ella nos va a dar una súper lección. Y al final, más que con nadie, encontraremos la compasión para nosotros mismos. Y con eso, bueno, ya le abrimos las puertas al cielo completito. Porque si yo soy compasiva conmigo, puedo ser compasiva con el mundo entero. Uh-huh. Bueno, si tienen alguna duda, por favor me la podrían escribir. Y una, si tienen dudas. Dos, quienes no me habían dicho que, más bien que no están ya en el grupo del WhatsApp, por favor díganme, eh, mándenme ¿cómo se llama? Su celular y sus datos para poderlos integrar al, al grupo. Supongo que todos los que están aquí escuchando saben mi contacto. Si no se lo saben, pues háganmelo saber, por favor, aquí de una vez en los comentarios. Y pues vamos a prepararnos para esta pequeña meditación. Vamos a sentarnos de una manera cómoda. No sé si tienes tu lugar de meditación y estás ahí, pues haz lo que siempre haces para meditar. Si no sabes qué hacer, pues simplemente siéntate en una silla con la espalda derecha, no recargada, porque eso lleva al cuerpo inmediatamente a esta postura como de sueño, como de relax y descanso. Entonces, siempre es mejor la meditación con la espalda recta, sin tocar, para estar más despierto, ¿no? Que no tiene nada de malo que te duermas, porque tu ser superior sabe cuando te tiene que dormir para que no metas la mente, pero de preferencia vamos a intentar estar en presencia, ¿ok? Entonces, tus pies bien puestos bien apoyados en el piso, o si estás de piernas cruzadas, bueno, pues esa es perfecto. Si no, con tus dos pies bien puestos, no cruces piernas, no cruces brazos. Digo, otra vez, repito, a menos que estés en posición de, de yogi, ¿no? Si no, te digo, tus pies así. Una postura de manos que a mí me gusta mucho y me acomoda mucho es poner las manos así como en copita, ¿no? Tocándose los pulgares y las manos quedan, creo que no se ve muy bien, que quedan así como haciendo una copita. Y eso, mis manos abajo del ombligo, ¿no? En lo que sería el tantien o el cosco o el punto medio, ¿no? del cuerpo. Cerrar tus ojos, empezar a respirar profundo. La respiración profunda va a ser importantísima en estos 21 días. Vamos a hablar mucho de la respiración. Y a cada respiración vamos a ir siendo conscientes de toda nuestra existencia en el aquí y en el ahora, en este momento. Y te voy a pedir que sientas cómo de las plantas de tus pies salen unas raíces. Y estas raíces se meten a la tierra. Si estás en un piso alto, en algún departamento de piso alto, o en el segundo piso de tu casa,
vaya, cualquier situación en la que no estés a nivel de piso, de tierra, te voy a pedir que esas raíces las lleves hacia una orilla, hacia una pared, para que bajen por ahí y no perturbes las energías de tus vecinos de abajo. Y entonces empiezas a bajar tus raíces hacia la tierra. Y quiero que seas consciente de que estas raíces tuyas se van juntando con las raíces de todos los árboles que están cerca de ti, ya sea que tengas un jardín y que haya árboles ahí o en la calle. Y que te vayas percatando también de que estos árboles a su vez están conectados con los árboles de toda tu colonia, de toda tu ciudad, de todo tu país, de todo el continente y de todo el planeta. Que seas consciente de que somos uno, de que estamos todos unidos con la misma información, pero que a la vez cada uno de nosotros es una pieza indispensable de este rompecabezas y que aunque la información que está en mi código genético es la misma para todos, yo vengo a poner mi propia experiencia única e irrepetible, que soy indispensable en esta existencia. Y sigues respirando profundo. Y siente cómo empiezas a sentir una energía de un calorcito muy agradable que sube por tus pies, hacia tus piernas, hacia tus rodillas, tus muslos, hacia tu abdomen bajo, tus nalgas, tu cintura, y va subiendo hacia el tronco. Todos tus órganos internos se llenan de esta energía de calorcito y va subiendo por tu pecho, por tu espalda, hasta los hombros. La sientes en tus brazos, antebrazos, codos, manos. Y la sientes también como sube por tu cuello, llega a tu cabeza, llega hasta tu pelo. Y finalmente esa energía se concentra en tu corazón. La vas sintiendo como una energía de nutrición, una energía más femenina, de sostenimiento, de amor, de apapacho, sobre todo de nutrición. Y sientes como tu corazón se expande con esa energía. Y ahora te voy a pedir que visualices cómo del cielo viene bajando una energía de un color blanco dorado
Es una columna de luz muy ancha que cubre todo tu cuerpo energético y que lo llena totalmente. Y esa energía entra por el chakra corona, por la parte más alta de tu cabeza. Por ahí entra esa energía a tu cuerpo. Esta es la energía masculina, es la energía que te provee, que te sostiene en la vida, que te da estructura, contención. Y va bajando y vas sintiendo cómo esa luz blanca dorada se va acomodando en todas las partes de tu cuerpo, desde la cabeza, bajando por tu cuello, tus hombros, brazos, antebrazos, manos, codos. Va bajando por tu pecho y tu espalda, por todo el tronco, los órganos internos, la cintura, el abdomen bajo, las nalgas, los muslos, rodillas, pantorrillas, pies. Y cómo esa energía se va juntando y va llegando también al corazón. En ese momento, cuando llega a tu corazón, se junta con la energía femenina y se completan en ti. Esa es la maravilla del misterio de la Trinidad. La Trinidad se da en ti, dentro de ti. Tú eres el hijo de la suma de estas dos energías, del masculino y el femenino, que se unen justamente en tu corazón. Y al unirse en tu corazón, hacen una explosión de vida que llena todas y cada una de las células de tu cuerpo físico, de tu cuerpo encarnado. No hay nadie en el universo entero que pueda hacer lo que tú puedes hacer con este cuerpo físico, en esta encarnación presente. Por eso estás aquí. Si no, no te hubieras encarnado. Y ahora quiero que sientas la energía de la mujer búfalo blanco que está en el norte. Si tienes ubicado el norte, ahí la sientes. Si no tienes idea, no importa, donde lo sientas es perfecto. Ahí se presenta la mujer búfalo blanco y a partir de ahí empiezas a recorrer como en un círculo, empiezas a moverte hacia tu derecha. Si estás con la... perdón. Si estás con tu mirada hacia el norte, empiezas hacia la derecha, hacia el noreste. Ahí se presenta Isis. Caminas un poco más a la derecha, los 45 grados, y ahí se aparece Hathor. Otros 45 grados para estar en el sureste y se aparece Tara Verde. Y luego, exactamente a 90 grados del norte está el sur, donde está Madre María. Después está María Magdalena. En el oeste tenemos a Kuan Yin. Y finalmente en el noroeste están los dragones blancos. Y tú en el centro.
Tú eres el protagonista de esta historia, de este camino. Y estos 8 seres te miran con compasión, con amor. Tú los ves a cada uno de ellos, volteas a ver a cada una y les das las gracias por estar presentes en esta travesía, por estar para ti, por querer ser tus tutoras, tus maestras. Y te dan la certeza de que puedes pedir ayuda siempre que lo necesites. Y la mejor ayuda es ayúdame a recibir la ayuda. ¿Cuántas veces pedimos ayuda pero no nos preparamos para recibirla? Y cada una de ellas te da su bendición. Y te voy a pedir también que solo percibas el espacio etérico, el espacio energético en el que todo es posible y te des cuenta que estamos todos juntos. Que todos los que estamos iniciando esta travesía, estamos ahí. Y te puedo sentir muy cerca de mí. Y nos podemos dar un abrazo virtual, todos juntos. Muy contentos porque vamos a iniciar este camino. Y respiramos profundo. Y poco a poco vas regresando al aquí y a la hora. Puedes empezar a mover todo tu cuerpo, mover tus pies, mover tus piernas, moverte en la silla, sentir, estirarte. Puedes bostezar, respirar profundo. Y estamos listas para esta aventura. Muchísimas gracias por estar aquí, por conectarte, por tu interés. Y muchas gracias en nombre de María y de Kuan Yin por haber aceptado esta invitación. Y pues estaremos en contacto por el chat y nos veremos
El próximo miércoles ya les estaré mandando la liga del Zoom para que por ahí nos veamos las caras. Muchas, muchas gracias y que tengas una excelente noche, que sueñes cosas maravillosas. Gracias, gracias.